Hola compañeros y compañeras del gremio de la seguridad privada, bienvenidos nuevamente a su canal de YouTube John Security. En el día de hoy vamos a hablar sobre procedimientos de la vigilancia, ¿listo? Entonces pues espero que vean todo el video, espero que les guste y pues también que se suscriban, que comenten, que dejen su like, compartan para llegar a más personas y que más personas tengan conocimiento de estos temas, ¿listo? Bueno, no siendo más, empecemos con el video, ¿listo? Bueno, compañeros y compañeras, entonces hay ciertas etapas, ¿sí? Sobre los procedimientos de la vigilancia. Entonces, la primera sería eh, etapa de prevención, y es una regla de oro de la seguridad privada que se llama prevención, ¿listo? Es la función primaria de la vigilancia privada, que significa prepararse con anticipación para evitar que algo suceda, también advertir sobre algo que puede sobrevenirse, y también es parte de un informe, ¿listo? También tenemos las cualidades que son claro, preciso, conciso y puntual. También vemos interrogantes como por ejemplo, ¿qué, cómo, cuándo y por qué? ¿Listo? Bueno, compañeros y compañeras, hay que procurar que el ánimo de las personas sea siempre óptimo para así poder lograr, ¿sí?, un buen alistamiento, con el fin de que se encuentren condiciones de hacer frente a lo que pueda suceder en un lejano, ¿listo? También tenemos en la etapa de la prevención, ¿sí?, etapa pasiva, que sería la etapa pasiva, ¿sí? En esta etapa debemos tener en cuenta los siguientes conceptos, que son la observación, ¿sí?, la custodia, la acción mecánica del órgano de sentidos, ¿sí? Esta se centra en la observación a fin de adquirir la información necesaria para la acción posterior. Con base en la información inicial, el guarda de seguridad pasa a una etapa directa, positiva, ¿sí? También pasa a una etapa que sería pasiva y activa, en el que tratará de entender los problemas. Este ayudará a solucionarlos en caso de que se presentaran en su turno de trabajo, ¿listo? Y tratará de darle solución y también sugerir, ¿sí?, el mejor camino para solucionarlo, ¿listo? Bueno, compañeros y compañeras, también tenemos la etapa pasiva activa, ¿listo? Donde vamos a usar siempre los siguientes elementos, que son atender, indicar, ayudar y sugerir. También tenemos uno de los más importantes, que son anunciar, advertir, precaver y disuadir, ¿listo? El guarda de seguridad siempre deberá proceder a anunciar el peligro. Este deberá ordenar retirarse del sitio del riesgo, y este a su vez adoptará las medidas, ¿sí?, contempladas en el plan de seguridad, o su equivalente a las consignas particulares, ¿listo? Bueno, compañeros y compañeras, recordemos las consignas particulares, ¿listo?, que son las siguientes: anunciar, advertir, precaver y disuadir, ¿listo? Bueno, la siguiente etapa se llama disuasión, ¿sí?, que es la siguiente: el guarda de seguridad debe crear un sentimiento de impotencia al agresor para que busque a otro blanco, ¿listo? La siguiente etapa se llama acción. La acción es la fase donde el guarda de seguridad ejerce la profesión según sus conocimientos, y donde pone en práctica las técnicas y los procedimientos aprendidos, ¿listo? El siguiente concepto de palabras les ayudará a ilustrarse con certeza en el concepto de la seguridad, fase de la seguridad privada, ¿listo? Bueno, compañeros y compañeras, etapa de acción. Dentro de esta etapa miraremos tres tipos de acción, ¿listo? La primera etapa es la pasiva. Comprende todas las acciones que el guarda de seguridad ejecuta con el fin primario de preservar lo que se ha puesto bajo su cuidado, y se tomarán los siguientes elementos, que serían los siguientes, ¿sí? Amparar, cuidar, guardar, conservar, custodiar y mantener.
Esta etapa, pasiva también comprende una serie de actividades más específicas, ¿listo? Pendientes a proteger el objetivo, ¿sí?, de su misión, y termina inclusive con la acción de defensa, ¿sí?, que pone en práctica el curso de armas de fuego, armas contundentes, ¿listo? Bueno, compañeros y compañeras, por último incluiremos la investigación, ¿listo? Donde deberemos denunciar ante las autoridades competentes para que éstas se encarguen de administrarle una justicia si una conducta punible se ha llegado a cometer, ¿listo? Bueno, no siendo más, yo termino el video hasta aquí, compañeros y compañeras. Espero les haya gustado, espero también que pues lo comenten, que le den like, que se suscriban al canal, ¿sí?, que compartan este video para que lleguen más personas. Y si quieren otro tipo de contenido, recuerden, déjenme en la caja de comentarios qué tipo de información quieren aprender, o que quieren que quieren conocer, por ejemplo, ¿listo? Entonces, pues nada, recuerden, mi nombre es John Angarita, ya más de uno me tiene que conocer. Entonces, pues nada, un feliz abrazo, un gran abrazo, y Dios los bendiga a todos, y nos veremos en la próxima, ¿listo? Recuerden, yo soy de Colombia, de la ciudad de Bogotá. Entonces, bendiciones.